Cordial saludo. Nuestro grupo está conformado por Geraldine Cardona, Juan Fernando Zapata y Juan Manuel Ramírez. A mí me corresponde explicar el diagrama de entidad-relación. Acá vemos la tabla cliente, que tiene una relación de uno a muchos con el contrato. De igual manera, el cliente tiene una relación de uno a muchos con el fiador cliente. Y el contrato tiene una relación de muchos a uno con la propiedad. Y la propiedad tiene una relación de muchos a uno con el propietario. Y la propiedad también tiene una relación de muchos a uno con la sede. Y la sede tiene una relación de muchos a uno con el administrador. Y el contrato tiene una relación de uno a muchos con la tabla pagos. Y acá la tabla fiador cliente tiene una relación de muchos a uno con el fiador y el fiador tiene una relación de uno a muchos con el bien. Por ejemplo, acá como tenemos las tablas relacionadas, entonces para averiguar un dato del propietario, entonces debemos de empezar por el cliente, después el contrato, la propiedad y por último ya averiguamos por medio de constraints, como lo va a explicar nuestro compañero Juan Fernando Zapata. Un cordial saludo, compañeros y profesor. Este es el script de creación de tablas. Aquí tenemos entonces la primera parte, si existe ya la base de datos en nuestro manejador de bases de datos, entonces la borramos para poder crear una nueva. Cambiamos a la base de datos que acabamos de crear. Dentro de este script, entonces, estamos creando una tabla administrador basado pues en el modelo entidad-relación que ya el compañero Juan Manuel explicó, y en este estamos haciendo la inserción de 3 registros. Mediante la sentencia insert into, nombre de tabla, los atributos de la tabla y los valores. Esto lo podemos hacer de esta manera o podríamos haciendo una sentencia por cada una de las inserciones, o también podemos hacer una sola sentencia para todas las inserciones separando por comas. Hacemos lo mismo. Bueno, en ese agregamos una restricción, un constraint, o que hace referencia a una clave foránea. En este caso, tenemos la clave foránea administrador. Lo que quiere decir esto es que el atributo ID administrador va a estar apuntando hacia la tabla administrador en el atributo ID. Para poder insertar un registro en la tabla sede, primero debe existir un registro en la tabla administrador donde el ID que vamos a insertar en sede corresponda a un ID en la tabla administrador. De eso trata este constraint, esta restricción. La otra restricción que tenemos aquí es la restricción de único. Este unique lo que hace es que nos obliga a que por cada sede tengamos un administrador. De resto, tenemos aquí inserción de 3 campos, ¿cierto? Bajo las reglas pues, que les comentaba. Tenemos propietario, la tabla de propietario, una tabla simple, las 3 inserciones, tabla de propiedad, agregamos una clave foránea, 2 claves foráneas, una apuntando hacia el atributo ID en la tabla propietario y otro apuntando hacia el atributo ID en la tabla sede, que están relacionadas entonces con esta tabla. Tenemos también la inserción de las 3 tuplas. Tenemos clave la tabla cliente, que ya se explicó entonces qué relaciones tenía. Las 3 inserciones en la tabla cliente, tenemos tabla fiador, no tiene pues nada fuera de lo normal, una tabla muy simple, muy sencilla. Aquí tenemos, bien,
El bien son los bienes que tiene el fiador. Dentro de el enunciado decía que el fiador tiene que tener bienes. Entonces, estos son los bienes del fiador y lo estamos ligando con fiador. Aquí pusimos no nulo porque obligatoriamente un bien tiene que estar relacionado con un fiador, ¿cierto? La clave foránea hacia el fiador, las tres inserciones, los tres bienes insertados en esta tabla. Tenemos una tabla que es fiador por cliente. Esta tabla se pone en el intermedio de una relación muchos a muchos. En este caso había una relación de muchos a muchos entre fiador y cliente. Entonces un cliente puede tener uno o más fiadores y un fiador puede ser fiador de muchos, de uno o más clientes. Entonces por ese motivo se crea una tabla intermedia para de esta forma tener entonces una clave foránea en cada una de las dos tablas, tanto el fiador como cliente, que apuntan hacia esta tabla que nos hace entonces de intermedio. Aquí tenemos estas dos claves foráneas. Tenemos la de inserción de, en este caso, insertamos 4 registros, tabla contrato. Tenemos un tipo de datos, dos tipos de datos que no habíamos visto hasta el momento, que era fecha y booleano. ¿Por qué fecha? Porque nos piden dentro del enunciado identificar algunos casos en que los vehículos fueron alquilados antes de cierta fecha. Entonces, para poder hacer este cálculo, es pertinente usar el tipo fecha en lugar de utilizar un tipo string. De esa manera nos permite hacer este tipo de operaciones. Vigente nos sirve para definir si el contrato todavía está vigente, todavía está activo o ya venció, ¿cierto? Esa es la idea de vigente. Tenemos también dos claves foráneas, la inserción de los datos, una tabla de pago que apunta hacia la tabla contrato y la fecha en que se realizó el pago. Este es el identificador entonces del pago como tal, podría ser digamos el número de la factura. Tenemos una clave foránea, tenemos las 4 inserciones y aquí quisimos crear un procedimiento para insertar clientes nuevos, ¿cierto? Este entonces es la forma en que creamos el procedimiento. Primero definimos un delimitador diferente al que se usa comúnmente para poder establecer el final de este procedimiento, ya que el delimitador que se usa comúnmente lo vamos a estar utilizando dentro del procedimiento. Le indicamos los datos de entrada, los nombres de los datos de entrada y los tipos de estas variables. Posteriormente los asignamos a una variable para ejecutar la sentencia que queremos realizar con estos datos que estamos recibiendo. Final del procedimiento y devolvemos el delimitador nuevamente al delimitador común pues, de la base de datos. Aquí tenemos un ejemplo de una inserción con este procedimiento. Lo llamamos usando la función call y le entregamos el nombre del procedimiento y los datos que vamos a insertar. Nuevamente hacemos una inserción posterior en la base de datos con la intención de tener datos que cumplan las necesidades de los ejercicios establecidos dentro del enunciado. Muchas gracias. En este momento ya continúa con ustedes la compañera Geraldine. Buenas noches para todos, mi nombre es Geraldine Cardona, estoy con los compañeros haciendo este trabajo, un saludo para todos, el profesor. Lo que vamos a hacer es, después de que lo que le mostró, lo que le han mostrado pues mis compañeros, aquí lo que vamos a hacer es buscar lo que nos pide pues el problema, que sería mostrar los datos de las propiedades con número de habitaciones mayor que 3 y tiene un área mayor que 68 metros cuadrados o son tipo casa. Lo que hacemos es que usamos esa sentencia o comando para poder buscar pues el área de la vivienda que tiene pues, y pues a ver si es una casa o qué es lo que nos pide pues acá.
Entonces lo hacemos así, seleccionándolo y vamos a este rayito que nos aparece acá en el programa y lo ejecutamos. Y nos aparece pues la información que estamos buscando, en este caso las áreas en donde es mayor que 68 y el número de habitaciones. En este caso, pues aquí nos aparecería pues lo que es una, no, pues aquí nos aparece que es una casa, nos aparece casa, no. Buenas noches para todos. Mi nombre es Geraldine Cardona Otero. Soy la compañera, pues, que va a mostrarles lo que nos pide el problema, pues, propuesto por el profesor. En este caso, nos pide que mostremos los datos de las propiedades con número de habitaciones mayor que 3 y tiene un área mayor a 68 metros cuadrados o son tipo casa. Entonces, nos está dando, pues, unas condiciones para que se cumplan. Si seleccionamos este comando, esta sentencia, vamos a ver que nos va a mostrar la tabla pues correspondiente. En este caso nos muestra pues los datos. Aquí cumple unas condiciones como lo dice acá. Puede cumplir la condición de la cantidad mayor de habitaciones, que en este caso digamos esta primera información que vemos acá cumple con la cantidad de habitaciones, o sea, mayor que 3 y cumple con el área que nos dice que sea mayor que 68. Tenemos otra condición aquí que sería pues la cantidad, aquí no pues no cumpliría con la cantidad, pero sí cumpliría que es una casa y en la tercera cumple con que es una, pues la condición que es una casa y que tiene el área mayor que, pues mayor que 68. Entonces, esta sentencia que vemos acá es la que vemos pues como se las acabé de explicar y podemos ver aquí en este lado de acá podemos ver las tablas que vamos pues, que creamos anteriormente para que ustedes vayan pues familiarizándose con las tablas que creamos. Entonces aquí vamos a cumplir pues otro parámetro del problema propuesto. En este caso nos dice que mostrar los datos de los pagos generados por la propiedad con dirección calle 25, número 1212. Entonces la seleccionamos y lo que hace, vamos al rayito y nos va a aparecer esa tabla que estamos buscando. En este caso nos dice que vamos a seleccionar, pues vamos a unir lo que es el pago con el contrato, con la propiedad y vamos a, pues nos va a mostrar pues lo que es la condición para que se cumpla. Vamos a ver, aquí está diciéndonos que para que se cumpla esto debe estar pues propiedad con el contrato y el pago con el contrato. Entonces aquí vamos a ver pues lo que nos aparece en este caso que queremos mostrar, que son los pagos generados. En este caso vemos que aquí está el precio, está la dirección que nos dice pues de la propiedad y los pagos generados pues de la propiedad, que se hicieron a la propiedad. También vemos como la fecha y otros aspectos pues importantes cuando de la propiedad pues que tenemos pues para mostrar. Aquí tenemos otro comando para ejecutar que sería mostrar los datos de las propiedades arrendadas en fechas menores a 01 del 2016. Entonces, si lo ejecutamos, nos va a mostrar la tabla de esas, pues de esos datos de esa propiedad. En este caso, los menores a esa fecha sería ese que vemos acá, que sería pues que el último dato pues de este sería el 1 de diciembre del 2015, que es menor pues a esta fecha. Pues acá nos arroja la información. Vamos a realizar la última sentencia para lo que nos propone el profesor, que sería mostrar los datos de clientes que han arrendado casas en el poblado y sus dueños son Jorge Pérez o Aníbal Ruiz. En este caso vamos a seleccionar la sentencia o el comando pues propuesto para realizarlo. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos utilizando lo que es la tabla cliente con sus atributos nombre, dirección, teléfono, email y el certificado de trabajo, que es lo que nos va a mostrar ahorita. Y aquí lo que estamos haciendo es uniendo con este front y este inner join, estamos uniendo las tablas
cliente, contrato, propiedad y propietario. Entonces, según eso, lo que vamos a hacer con este on, que sería que nos cumple esta condición para poder que nos muestre con ese web, que nos va a mostrar donde el propietario, nombre, el nombre pues del cliente, pues nos va a mostrar la información requerida, pues lo que queremos acá y lo que nos y que es pues el cliente pues como tal que tiene arrendada esa propiedad de Aníbal Pérez o puede ser de Jorge Pérez, ¿cierto? Podemos tener uno o más datos relacionados con este propietario o con este otro propietario. Entonces lo vamos a dar a ejecutar y nos va a aparecer la tabla que necesitamos. En este caso, pues la tabla sería, nos aparece que el cliente es el señor Eddy, nos aparece pues la dirección, el correo, el teléfono y el certificado pues de trabajo. También podemos enlazar esta base de datos que creamos aquí en Workbench, la podemos enlazar con la base de datos, la podemos hacer pues mostrar en SAM y lo podemos ver acá que tenemos pues la enlazamos con esta base de datos acá pues con PHP Miami y aquí nos aparece registrado pues la base de datos, arrendamientos y las tablas que vimos anteriormente que nos mostró el compañero Juan Manuel. Tenemos administrado bien, cliente, todo. Y aquí por medio de SQL podemos también generar las sentencias que les acabé de mostrar y nos va a arrojar la información que ya está en cada tabla en este sistema. Entonces con esto finalizamos. Vimos pues como la conexión también que tiene con Sam y muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.